Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libre soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Hola a todos, muy buen día, bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Cristiana del Sur de Monterrey. El día de hoy quisiera compartir con ustedes el Salmo 46. Escuchen lo que dice este Salmo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda.
Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros del fuego, ha arrojado los carros al fuego. Y me llama la atención este verso final que dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Quédense quietos. Es una manera de decir observen, observen, quédense quietos. Es más, el verso 8 dice: vengan y vean los portentos del Señor. Esta reunión que tenemos virtual, esa transmisión que hacemos, es con ese fin de llamarnos a observar al Señor, de estar atentos, quietos a lo que Él está haciendo. Todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas que no podemos como que dejar en la puerta, todo eso, y en medio de esto que estamos viviendo y cada familia está viviendo, estar quietos, observar a nuestro Dios y sus actos portentosos. Vamos a adorar a nuestro Dios. Todo lo creaste, la tierra, cielo y mar. Los cielos son tu santo templo, las alturas, gloria a Dios. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra tu majestad, eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de la creación. Temprano en la mañana, yo celebraré tu luz, y cuando caiga en tinieblas, volveré a ver tu cruz. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra tu majestad, eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra tu majestad, eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de la creación. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, que
que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que un enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo, en Él es hondo vaya aquí. Me pastoreará por siempre, me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre.
Hemos estado teniendo esta serie de reflexiones acerca de la misión de Dios. Y una de las cosas que hemos visto es que los atributos de Dios, los que conocemos en su palabra como su poder, su santidad, su soberanía, los conocemos y los podríamos experimentar porque Él en esencia es un Dios misionero. Y decir que Dios, este Dios de la Biblia, es un Dios misionero, nos demuestra y refleja que Él envía a sus siervos, a sus profetas, a su Hijo Jesucristo para poder relacionarse con nosotros. Este Dios es el que está más interesado en buscarnos, en que podamos ver a Cristo, la obra de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Así que todos sus atributos cobran sentido cuando vemos a este Dios misionero estableciendo su reino y sobre todo haciéndolo por medio de Cristo en la cruz. La reflexión de hoy estará basada en Lucas 5, capítulo 33, verso 39. Voy a darle lectura. Dice: algunos dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús les replicó: ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. En aquellos días sí ayunarán. Les contó esta parábola. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo porque dice el añejo es mejor. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que hagamos una oración y que Dios nos ilumine de su palabra. Dios nuestro, muéstranos no solo tus enseñanzas, muéstranos cómo tu Espíritu aplicará eso a nuestras vidas, cómo tu Espíritu Santo llevará nuestras mentes, nuestros corazones a centrarnos en el Evangelio y cómo cómo se implica eso en nuestro diario vivir. Te lo pido, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta porción que he leído, encontramos esta pregunta sobre el ayuno y su respuesta. Vamos a ver primero la pregunta, que es acerca del ayuno. Y lo primero que leemos en estas líneas es que tanto los discípulos de Juan como los fariseos estaban ayunando, es decir, se estaban absteniendo de alimentos. No sabemos si tenían las mismas razones para hacerlo, si tenían un mismo propósito para ayunar. Lo que sí sabemos es que Dios había ordenado a su pueblo hacer ayunos y oración en ciertos días del año. Eso lo podemos leer en Levítico capítulos 16 y 23. Ahí tenemos esta ordenanza. Aún así, no sabemos si el cumplimiento de esta ley era la razón por la cual los discípulos de los fariseos, más bien de los escribas, como dice el idioma original, estaban ayunando. No sabemos si era por cumplir la ley. Lo que sí sabemos es que tanto los discípulos de Juan como los fariseos estaban ayunando. Los discípulos de Juan tal vez estaban ayunando porque eso era una de las cosas que les enseñó su maestro Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista insistía en el arrepentimiento, la búsqueda del Señor, la purificación del alma por medio del bautismo, por medio del ayuno,
Tal vez los discípulos de Juan estaban ayunando por esa razón, o tal vez porque su maestro Juan el Bautista había sido encarcelado. Quizá en estos momentos de Lucas ya había sido ejecutado Juan el Bautista. No sabemos si esa era la razón, si era el luto, la razón por la cual los discípulos de Juan estaban ayunando. Por su parte, los fariseos tal vez estaban ayunando para ser vistos por las demás personas, que los consideraran personas sufridas, que realmente estaban buscando del Señor y que por esa razón merecían el favor de Dios, porque así lo describen los evangelios, que esa era la razón por la cual normalmente ellos ayunaban y por eso se demudaban sus rostros, se ponían como tristes para que la gente los viera y dijera, oh, pobrecitos, mira, ellos sí buscan de Dios, sí están ayunando. Ah, es decir, como que Dios los amara más por su entrega a los rituales mosaicos o a las propias tradiciones de ellos. En fin, por las razones que tuvieran tanto los discípulos de Juan el Bautista como los fariseos, lo que sí sabemos es que veían a Jesús, observaban a Jesús y sus discípulos y los observaban en un canal totalmente diferente. Los observaban y decían, ellos están en otro canal. Nos hace suponer que quizá lo que estaba en sus mentes, al menos en los discípulos de Juan, que fueron los que se acercaron a preguntar, según el pasaje paralelo en Mateo, fueron los discípulos de Juan que se acercaron a preguntar. Tal vez lo que estaba en sus mentes era algo así como, mientras nosotros estamos ayunando, por la razón que fuera, qué extraño que Jesús, el gran maestro, y sus discípulos estén como si nada y acudan a las fiestas, acudan a las invitaciones a comer y coman. Parece que no les importa lo que está sucediendo, si su maestro estaba encarcelado o si lo habían ejecutado. Parece que no les importa la santidad o cumplir los rituales, las ordenanzas de Moisés. Es más, hasta parece que están en contra del Shabbat. ¿Por qué? Porque Jesús andaba de aquí para allá y lo que Jesús estaba haciendo era actos de misericordia. Jesús estaba dando de comer a la gente, estaba con la gente y se le conocía a Jesús, se le conocía por acudir a comer con los fariseos, con los pecadores, los publicanos, y quizá esa fue una de las razones que motivó la pregunta. También podría decir que algo que motivó que ellos se acercaran a Jesús a preguntarle, es que estaban observando a Jesús. Estaban observando a Jesús y a sus discípulos. Estaban muy de cerca, viendo, observando su conducir, cómo trataba a las personas, cómo se relacionaba con ellas, dónde acudía, qué es lo que hacía. Ellos estaban observando a Jesús y entonces llegaron a esta conclusión, presentarse a Él y hacerle esta pregunta relacionada con el ayuno. Así que ahora vamos a ver qué les responde Jesús. Y lo que notamos es que Jesús responde con otra pregunta. ¿Por qué hará esto Jesús? Bueno, tal vez Jesús hizo esto para que estos algunos, como menciona Lucas, en realidad Mateo, el Evangelio, nos dice que eran los discípulos de Juan el Bautista que se acercaron a preguntar. Tal vez Jesús responde de esta manera para que ellos pensaran, para que ellos reconsideraran sus propios como paradigmas, sus modelos, que ellos pudieran evaluar su manera de entender las cosas. Jesús sabía si la pregunta venía de un corazón con una duda honesta, sincera, o bien si venía de un corazón con intenciones de atacarlo, de acusarlo y de condenarlo. Y ante esto, ante la manera en que Jesús responde a estos que se acercan a preguntarle,
hay algo importante para todos los seguidores de Cristo, tanto los que estuvieron con Cristo esos 3 años de ministerio terrenal y cerca de Cristo en esos 3 años, como los que han estado, todos los seguidores de Cristo, todos los creyentes en Jesucristo que han estado durante todos estos siglos y con Él mediante la presencia del Espíritu Santo. Y eso nos incluye. Y ese punto importante, esto que debemos recordar es que tú y yo, al ser seguidores de Cristo y verdaderos creyentes, somos llamados constantemente a reconsiderar nuestros propios paradigmas, lo que nos enseñaron incluso nuestros padres o la iglesia en donde crecimos y conocimos acerca del Señor. Somos llamados a evaluar nuestros paradigmas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones frente a cómo vivió Jesús, a cómo fue Jesús, cómo interactuó con las personas, cómo cumplió la misión de Dios aquí en la tierra, porque para eso Él vino, a cumplir la voluntad del Padre Celestial. Tú y yo entonces somos llamados a eso también. Recordemos que en los tiempos de Jesús había toda una estructura religiosa establecida por los judíos con sus tradiciones, sus rituales, y lo que no leemos es que su propósito, el propósito de Jesús fuera derribar esa estructura, cerrar sinagogas, cancelar todo. No leemos eso, leemos enseñanzas frescas, venidas del Antiguo Testamento, una claridad maravillosa que Jesús les estaba demostrando, les estaba enseñando. Y esto, claro, cuando leemos el Nuevo Testamento, nos damos que sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús, eran la correcta interpretación de la ley mosaica, sobre todo de el rey que vendría. Y eso provocaba preguntas como las que encontramos aquí. Y leemos que él responde: ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. En aquellos días sí ayunarán. Con esta respuesta, Jesús lo que estaba diciendo era, uno, que su presencia aquí en la tierra era como novio, un título que solo a Dios le correspondía en el Antiguo Testamento y que hablaba de esta relación, de este Dios creador y sustentador, de este Dios de la Biblia, la relación que Él guarda con su pueblo escogido. Jesús estaba diciendo, ese novio aquí está, soy yo. 1. 2. Con esto Jesús estaba diciendo que su presencia como el novio, ese novio del Antiguo Testamento, debía alegrarles, debía, en vez de entristecerles y guardar ayuno, ya sea por luto o por cumplir un ritual, debía moverlos a la alegría, a la esperanza, al gozo, porque de seguro vendría una boda por celebrar, y eso iba por encima de cualquier estructura religiosa, de cualquier tradición o costumbre de ayunar. No es que Jesús, estuviera cancelando el ayuno, porque sí les dice que van a ayunar cuando el novio les sea quitado. Esto es una referencia a la muerte de Cristo, y ese ayuno duraría un poco, como lo enseña Juan 16. Más bien lo que les estaba diciendo es que esta primera venida del novio era el cumplimiento de muchas profecías, y que en vez de ayunar o fijar sus esfuerzos en otras cosas, valía la pena estar con el novio, observar al novio y participar en los preparativos para esa gran boda que vendría. En relación a eso, esos preparativos implicaban, como vimos el domingo pasado, dejarlo todo. Implicaban estar con la gente, comer con ellos, acudir a esas invitaciones, a esas fiestas, encontrar toda oportunidad para hacer actos de misericordia, sanar enfermos, aún en sábado. Y eso no significaba estar en contra de la ley, más bien le daba un orden adecuado y el lugar de la ley,
que la ley, por ejemplo, del sábado se estableció para servicio de la persona y no para esclavizarla. Implicaba estar en los preparativos con el novio, implicaba además no estar en la comodidad, cruzados de brazos, sino ser activos en entrar en el reino de Dios y participar de lo que Dios estaba haciendo. Y la respuesta de Jesús la refuerza con dos ilustraciones, sobre el vestido y sobre el vino y los odres. Y en esta lección quiero leer cómo lo expresa en su comentario William Hendrickson. Dice, no tratemos, la lección es esta, no tratemos de mezclar lo nuevo con lo antiguo. En lugar de eso, aceptemos la enseñanza nueva, fuerte, vigorosa de Jesús que imparte gozo y la salvación que Él trajo. En el gozo que Él y su enseñanza traen a los que por gracia son transformados por ella, no hay lugar para el ayuno judaico y legalista. El ayuno judaico legalista, carente de gozo, está fuera de lugar en la salvación que Jesús está trayendo. Y esto es también para nosotros el día de hoy. No era que Jesús estuviera ofreciendo algo completamente nuevo en el sentido que equivaliese a una rebelión contra el Antiguo Testamento y su esencia y su enseñanza. No era así. Más bien estaba dando lugar y un enfoque y una claridad fresca de las implicaciones del Antiguo Testamento en su propia persona. Los fariseos, en cambio, habían enterrado el buen sentido y la sana interpretación del Antiguo Testamento con sus tradiciones numerosas, sus rituales que ellos mismos habían fabricado. El día de hoy, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, tú y yo, verdaderos creyentes de Jesucristo, si lo somos, tenemos una gran oportunidad, la oportunidad de reconsiderar nuestras propias ideas, nuestros modelos tal vez cuadrados o nuestros paradigmas. Por ejemplo, te voy a mencionar algunos. Por ejemplo, ¿qué significa estar bien con Dios? ¿Qué significa ser cristiano? Eso es algo que tú, de manera personal, todos los días debes evaluarte. ¿Qué significa la iglesia? Ser iglesia, vivir como iglesia, actuar como iglesia. ¿O qué es la adoración? ¿Se referirá solamente a lo que se hace el domingo por la mañana? Eso es acudir, eso es la adoración. ¿Qué significa servir a Dios? ¿Será únicamente hacer algo o participar en algo para que suceda lo que sucede el domingo en la mañana? ¿O qué significa discipular a alguien? O el discipulado, significa iniciar y concluir cursos bíblicos por un año y ya soy un discípulo y voy subiendo de nivel. ¿Será que eso significa? ¿Qué significa discipular a alguien? Por ejemplo, un tema que parece nuevo y que este año escuché por primera vez y he estado repensando la manera en que fui enseñado incluso, es un término un poco extraño, es discipulado preconversión. Bueno, no voy a hablar de eso en este momento, pero solo es un ejemplo para que te des cuenta de cómo yo mismo y todos deberíamos estar reevaluando nuevamente nuestros propios paradigmas frente a las enseñanzas de Jesús. Aquí, en este pasaje, los discípulos se acercaron a Jesús con un corazón honesto, sincero, para hacer una pregunta, en este caso sobre el ayuno, frente a lo que ellos estaban observando acerca de Jesús. En nuestro caso, hoy que estamos pasando en medio de esta circunstancia, en vez de quedarnos cómodos a ver qué deciden los pastores, los líderes o los expertos de las iglesias, o en vez de quedarnos como asustados, como con nuestras propias incertidumbres acerca de qué va a pasar con la iglesia en estos tiempos un poco raros y extraños, y no me refiero solo a la iglesia cristiana del sur de Monterrey, sino a la iglesia en general del Señor, en vez de quedarnos como asustados y pensar que ya se acabó la iglesia,
quizá deberíamos dar algunos pasos para empezar a reevaluar nuestros propios paradigmas. Pongo los siguientes. Muy importante, observa a Jesús. Ve a los evangelios. Tienes los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ve a estos evangelios, observa a Jesús una y otra vez, obsérvalo, hazte preguntas respecto a su persona, hazte preguntas respecto a sus enseñanzas, respecto a la manera en que él trataba a diferentes tipos de personas. Obsérvalo cuando estaba con las personas y los sanaba. Obsérvalo cuando platicaba con sus propios detractores. Obsérvalo hablando con personas, aquellas personas marginadas. Obsérvalo interactuando con personas de mala fama. Obsérvalo cuando se aislaba para estar a solas con su padre. Obsérvalo en las fiestas. Obsérvalo demostrando el poder de Dios sobre la creación, sobre la naturaleza. Obsérvalo con los niños. Obsérvalo llorando con la gente. Obsérvalo cuando visitaba una y otra ciudad. Obsérvalo alegrándose con las personas. Vaya, obsérvalo. Y entonces, frente a eso, ven a Él en oración. Pon tus ideas sobre la mesa junto con Él. Pregúntale cómo deberían ser las cosas. ¿Cómo debería yo vivir en medio de esta situación? ¿Cómo debería yo ver la iglesia? ¿Cómo debería yo ver tu voluntad, Padre, en medio de esto? ¿Qué es lo que realmente importa frente a todo esto en mi vida diaria y en mi día a día? ¿Cómo tu misión se está cumpliendo, Señor? Porque necesito verlo. Abre tu corazón ante Él para que su Espíritu Santo te ilumine a la voluntad del Padre. Y al observarlo, poner frente a Él tu corazón en oración, piensa si la manera en que vives realmente refleja que su gracia te ha alcanzado. Cada vez que te acerques a Él en oración, pidiendo mucha sabiduría en cómo poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Cuando te acerques a Él, pídele mucha sabiduría en cómo puedes llevar a cabo la voluntad de Dios aquí en la tierra donde Él te ha puesto. Acércate a Dios en oración, pidiendo ser más como Jesús y más como Jesús. Interesarse en lo que a Él interesa, pensar como Él piensa en medio de esto que estamos atravesando. Y al no poder reunirnos de manera presencial, al no poder estar juntos en las casas y otras restricciones, la iglesia no se acaba, la misión de Dios no se acaba. Hay muchas oportunidades y de muchas maneras que el Señor quiere mostrarnos. Observa a Jesús y ve a Él con un corazón en arrepentimiento, un corazón verdaderamente honesto, con preguntas honestas y sinceras, y Él responderá las peticiones de tu corazón. Oremos. Padre, acudimos a ti porque este tiempo que vivimos, que ni siquiera nuestros padres vivieron, sin embargo, Padre, este tiempo que estamos viviendo, niños, ancianos, jóvenes, adultos, las empresas y la iglesia tuya aquí en la tierra, Señor, trae a nuestra mente y nos recuerda regresar y centrar nuestra mirada en Cristo, en observarte, en deleitarnos en cómo eres tú, en cómo cumpliste la misión a pesar de las estructuras legalistas judaicas, a pesar de que el gobierno romano en aquel entonces tenía como pueblo conquistado a los judíos, como en medio de circunstancias difíciles tu iglesia avanzó y avanzó. Señor, hoy nos toca a nosotros, a cada uno de tus fieles seguidores y verdaderos creyentes, enfocarse en ti, centrarse en ti. Y Padre,
saber que un día celebraremos esa boda junto contigo, mientras continuamos en estos preparativos para que un día, Señor, haya gran alegría en los cielos. Esperamos tu pronto regreso. En Cristo Jesús oramos. Amén. El Señor sea con cada uno de ustedes y que la gracia del Señor Jesucristo sea con su pueblo hasta que Cristo regrese por segunda vez. Amén. Dios les bendiga hasta vernos de nuevo. Hasta pronto. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me